Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Y bueno, yo sí, antes de el tema que voy a tratar, manifestar un saludo, una felicitación de esta legislatura, por lo menos lo hago a nombre propio, como docente, como padre de familia. Felicidades a todas las niñas y los niños hoy 30 de abril. Esperemos que esta conmemoración, este festejo, este reconocimiento a los derechos de las y los niños siga estando presente, no hoy solamente el 30 de abril, sino siempre, para poder crecer, hacer grande esa niñez zacatecana, mexicana y del mundo. El mundo llega a este 1 de mayo en condiciones de elevado peligro. El imperialismo norteamericano y sus aliados de otras partes del mundo han elevado al máximo las tensiones, movidos por su afán de lucro, sobre todo los cárteles y monopolios dedicados a la explotación de recursos clave como el petróleo, el armamentismo y la guerra, llevando a la humanidad al borde de la barbarie. En este proceso empezaron por provocar la guerra de Ucrania, que enfrenta a la Federación Rusa contra Estados Unidos y la OTAN, utilizando al gobierno de Volodymyr Zelensky, que ya ha cobrado cerca de 500,000 de vidas humanas. En el oriente, Washington intensifica sus provocaciones contra China, sirviéndose de Taiwán. En el Medio Oriente, por medio de otro gobierno, el de Israel, iniciaron una masacre de exterminio del pueblo palestino y propiciaron el bombardeo de la aviación de ese país contra el consulado de Irán en Siria, que en los hechos inicia una escalada que de no detenerse podría desatar una guerra generalizada en toda la región y quizá una guerra mundial, peligro que hoy es mayor que en las décadas anteriores. Y en América Latina ha ido creando las condiciones para extender su red de bases militares y ya consiguió que el gobierno de Javier Milei, neoliberal y proimperialista, lo autorice instalando en la Antártida, y que su aliado ecuatoriano Daniel Noboa le conceda también instalar una base militar en su país, a cambio de solapar su invasión armada contra suelo mexicano, el de la Embajada de México en Quito, que vulneró el derecho internacional en varios aspectos, incluido el derecho al asilo que nuestro país, en uso legítimo de sus derechos, había otorgado a un perseguido político, el expresidente Jorge Glass, a quien secuestró y llevó ilegalmente a una cárcel donde lo somete a tortura y amenaza y privarlo de la libertad. Por otra parte, en varios países del mundo se han instalado regímenes neofascistas de extrema derecha. Todo lo anterior demuestra que el periodo actual en el mundo se caracteriza por una agudización cada vez más generalizada de la lucha de clases, de la clase obrera y los pueblos enfrentando al imperialismo y sus gobernantes lacayos, pero con los de distintas agendas que generan las condiciones de cada lugar determinado. En Ucrania, el primer punto de la agenda de la clase trabajadora consiste en derrocar al régimen de Zelensky y firmar la paz con la Federación Rusa, rompiendo todo lazo con Estados Unidos y la OTAN. En China, el primer punto de la agenda de la clase obrera y el pueblo consiste en cerrar filas con su gobierno que preside Xi Jinping, sosteniendo su firme decisión de mantener la paz, pero sin dejar que el imperialismo le arrebate ni un ápice
de su soberanía. En Israel y Palestina, la tarea más urgente de la clase obrera y los pueblos consiste en detener la masacre, establecer la paz, reconocer el Estado palestino y recuperar todos los territorios que ilegalmente les han ido arrebatando. En Argentina y en Ecuador, lo más urgente para la clase obrera y los pueblos es echar fuera a los gobiernos proimperialistas y neoliberales de Milei y Noboa e instalar gobiernos progresistas para insertarse en la tendencia que va abriendo brecha hacia la liberación de toda América Latina respecto del imperialismo y con ello sentando las bases para ulteriores avances más profundos hacia el socialismo en toda la región. En el caso de México, la gran revolución democrática, popular, pacífica que se logró en el 2018, echar a los neoliberales que nos habían sumido en la miseria y el retroceso durante 36 años instalamos con Andrés Manuel López Obrador el primero de una sucesión de gobiernos progresistas y antineoliberales, lo que es una condición indispensable para avanzar en el mismo sentido hacia la liberación y el socialismo. A partir de 2018, estamos viviendo una época de transformación de carácter progresista y nacionalista, después de padecer políticas contra el pueblo y la nación. Estos cambios positivos iniciados en este sexenio del presidente López Obrador abarcan distintos sectores de la economía que fortalecen la soberanía nacional. También han mejorado las condiciones de vida de amplios sectores de la clase trabajadora porque el salario mínimo ha tenido aumentos significativos y se han aprobado reformas a la legislación laboral con el fin de abonar a la democratización sindical, eliminar el outsourcing, aumento de días de vacaciones, reparto de utilidades, contratación colectiva y ahora para dar un paso importante en la mejora del monto de las pensiones, entre otras reformas. Pero hasta hoy, las enormes fortunas de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros obtenidas por las privatizaciones, la corrupción, el saqueo y la explotación de la clase trabajadora no se han tocado, por el contrario, han aumentado sus ganancias. Las privatizaciones y contrarreformas neoliberales no se han revertido, apenas se echó abajo una parte de la contrarreforma educativa. Sin embargo, tan solo para reparar el daño causado por las políticas neoliberales falta mucho por hacer y aún más para satisfacer nuestras demandas. Por eso, los trabajadores estamos conscientes que si bien tenemos un gobierno progresista y nacionalista, todavía no es el gobierno de la clase trabajadora al que aspiramos y que tampoco lo vamos a lograr con la armonía y la conciliación entre clases sociales. Destaco que hay una agenda de la clase trabajadora que es importante de analizar y discutir en nuestro Estado. Empezando, número 1, la reducción inmediata de las jornadas laborales a 7 horas con pago de 56 horas y por tanto semana laboral de 5 días y 2 de descanso para todos los asalariados, así como reconocer como lo marca la ley, el pago de horas extras y días festivos. 2, reforma inmediata del ISTESAC a favor de los trabajadores en activo y jubilados. 3, soluciona la huelga minera de San Martín Sombrerete, que este 31 de julio cumplirá 17 años de haber estallado. 4, para las mujeres trabajadoras otorgar incapacidad laboral o licencia médica por periodo menstrual. 5, aumentar los meses de lactancia de las madres trabajadoras. 6, establecer en los centros de trabajo los servicios de medicina, psicología y trabajo social. 7, cumplir sin restricciones y sin necesidad de condición por parte de los trabajadores el aumento de los días de vacaciones aprobados en la legislación laboral para todas las trabajadoras para todos los trabajadores asalariados. 8, devolver el carácter solidario al sistema de pensiones, recuperando todos los fondos que indebidamente e injustificadamente se entregaron por parte de los gobiernos neoliberales a las AFORES. 9,
respeto al derecho de contratación colectiva, unificando las aportaciones, los apartados A y B del artículo 123 constitucional sobre la base de las mejoras prestacionales y garantías contenidas en cada apartado. 10. Desterrar del sector público y privado la contratación a través del outsourcing de acuerdo como lo marca ya la ley. 11. Apoyar de manera integral a los campesinos y pequeños productores, además de fertilizantes y precios de garantía efectivos con asistencia técnica, semillas nativas mejoradas, tecnificaciones de riego, comercialización oportuna. 12. Exigir la reforma del Poder Judicial porque se ha puesto siempre del lado de los patrones y por sus elevados niveles Concluya, por favor, de diputado. corrupción. Termino, diputadas y diputados. La clase trabajadora, el proletariado mexicano, ha vivido etapas gloriosas de lucha exitosa, organizada, movilizada y con elevada conciencia de clase. Debe de recuperar ese ejemplo para emanciparse de la explotación del hombre por el hombre. Que viva el 1 de mayo, que viva la clase trabajadora y que viva el pueblo trabajador del campo y de la ciudad. Es cuanto, diputada presidenta. Para hechos, Galván Jiménez. Armando Delgadillo, si me lo permite. Y Miguel Varela. ¿Alguien más? Se cierra el registro.